Tenés A por B, A más B y B complemento. ¿Mm? A su vez, como es una ALU de un bit, recibe dos bits de entrada, uno por cada bit de los operandos que voy a hacer. Por eso tengo arriba a la izquierda, y acá, tengo las entradas, donde tengo el valor de A de entrada, con su habilitación, por supuesto. En NA sería habilitación de A o enable A. La A sería donde viene el dato en sí. Lo mismo para B, tengo B, la habilitación de B. Y después tengo una tercera o una quinta entrada que dice inva. ¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que hace con esta compuerta? Sí, invertir. ¿Qué sería invertir entonces, Ian? Invertir en la bolsa. Vamos, ¿qué pasa? Vale. Sí, complemento a la base menos 1. ¿Sí? O sea, o mejor dicho, en vez de invertir, inverso. ¿Sí? Si viene un 0, por A y está habilitada la señal de control, lo que va a pasar acá va a pasar un 1. Si viene un 1 y está habilitado, lo que va a pasar acá es un 0. ¿Sí? Es decir, hace un inverso, un 0 por 1 y 1 por 0. Sobre todo, ¿para qué hace eso? Si ustedes ven ese inverso, bueno, obviamente, si entra normal, estas serían las entradas, estas dos serían las entradas del sumador, ¿no? Vendría a ser, estas dos serían la entrada del semisumador, y acá está el carry de la etapa anterior que también entra, ¿no? Entonces, este sumador recibe A y B como entrada, más un eventual acarreo de la etapa anterior. O bien puede recibir A y el complemento, puede recibir B y el complemento de A, más el carry de la etapa anterior. Entonces, esto también me puede estar sirviendo para hacer un sustractor, ¿sí? Sumo por complemento, es decir, sumo A menos B, hago A más el complemento de B. En realidad sería B más el complemento de A, porque el que se invierte es A, ¿no? Entonces, a la vez de que hace suma, hace resta, vendría a ser este sumador. Tengo esas dos operaciones, más las tres operaciones lógicas. Sería que tengo unas 5 operaciones en esta ALU, ¿no? Bueno, eso respondería las operaciones que puede realizar. Identificamos cuáles son las operaciones lógicas que tengo, y esta parte que está acá en el cuadrante inferior izquierdo, ¿qué es? Que dice decoder. ¿Qué está haciendo eso? Sí, vendría a ser el decodificador, como habíamos hecho en su momento para la ALU para esa ALU de superdibujo que hacía complemento, suma, desplazamiento, etcétera. ¿Se acuerda que hicimos un decodificador que recibe n entradas y tiene 2 a la n salidas? En este caso, tengo las 4 operaciones, que en realidad es una quinta si está habilitado el inverso de A. Tengo 2 entradas,
tengo 4 salidas. Entonces la codificación 00, si acá viene 00, se va a habilitar esta que me está habilitando la operación de producto lógico. Y obviamente eso va a la salida. Si viene 01, habilita a la suma lógica. Si viene 10, habilito al complemento de B. Y si viene 11, habilito el sumador. Entonces este vendría a ser el decodificador de las instrucciones. De acuerdo a lo que viene acá, hace la operación. Complementa a las entradas-salida, es la salida externa o el resultado, un acarreo interno que entra y acá abajo un acarreo externo, o sea, un acarreo de salida. Bueno, entonces yo tengo que generalizar esto para, me dice 8 bits, yo lo voy a hacer para 2, 3, total el resto es igual. Me dice que maneja signos, que los negativos están como complemento a 2. Eso ya vimos en la clase anterior, es la forma más fácil de manejar negativos. Simplemente el bit de más a la izquierda está representando el signo, 0 positivo, 1 negativo. El resto, si el número es negativo, está representado como complemento a 2 en el resto de la numeración. Es decir, el -1 sería el bit más significativo puesto a 1 para decir que es menos, y la codificación sería el complemento a 2 de 1. Y para las operaciones se hacen exactamente igual. Se suman, se restan como si fueran iguales, y el signo también se lo trata como si fuera un operando. Se lo suma, se lo resta o se lo hace producto lógico, etc. ¿Ok? Bien, eso yo me lo llevo a un diagrama en bloque. A un diagrama en bloque. Donde tengo mis 5 entradas para esto sería A, acá, a ver, esto sería inverso de A, enable de A, B, enable B, ¿sí? Vendría a ser una cosa así acá las entradas. Bueno, ustedes sabrán. Cada una de estas entradas vendrían a corresponder a esto. Obviamente esto vendría a ser el carry. Bueno, el carry que entra. Esta vendría a ser la salida. Y este vendría a ser el carry out, digamos. Carry sale. ¿Se entiende? Nada más que lo acomodamos, digamos. Esto es decir que esto lo tendría que como que rotar para manejarlo como siempre tenemos. El carry que entra viene siempre de la etapa anterior, que se supone que está a la derecha. Emito el carry a la etapa siguiente, o sea, hacia la izquierda. Las entradas de habilitación y de datos abajo y la salida. Me está faltando el decodificador, ¿sí? Que si vos querés lo podés, digamos, como que serían 2 entraditas más acá, ¿no? Serían las 2 entraditas F, esta de acá. Pero ahora vamos a ver que lo vamos a sacar.
¿Alguna pregunta? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, como el decodificador, yo ahora lo que tengo que hacer es como que generalizar esta ALU, ¿no? Para 8 bits. Es decir, que tengo que tener 8 de estos funcionando todos juntos. Entonces, si habilito la suma, que todos los 8 bits hagan la suma. Si habilito el producto lógico, todo tiene que hacer el producto lógico, etc. Voy a tomar 3 para hacerlo fácil, digamos. Básicamente, medio lo mismo nomás, replicado en 3, donde yo acá tengo... a ver si me deja escribir acá. Sería este sería el bit 0. Este sería el bit 1. Tendría el bit 2, el bit 3. Y el último sería el signo, ¿no? Si estamos trabajando con... Acá tendría 7 de estos y el octavo sería el signo. Pero lo hago más reducido nomás. El criterio es el mismo. ¿Cómo se conectan estos? Estos recuerden que son los carry. El carry de la etapa ALU sub 0. La salida del carry 0 se conectaría al carry sub 1, ¿no? Entonces, es como que ahí están unidos, ¿no? Y lo mismo con el último acarreo. El último acarreo se conecta al signo. Este último acarreo, ¿qué es? ¿A dónde va? Porque no tiene más lugar a dónde iría este valor. Bien. Entonces, con respecto al dibujo original, ¿por qué no estoy considerando acá el decodificador? No estoy tomando acá el decodificador. Este decodificador, si yo estoy habilitando la opción, por ejemplo, 00, para que me habilite el producto lógico, ¿sí? Esta habilitación A por B del producto lógico de la codificación 00 se tiene que, o sea, cumplir en todos los bits, ¿sí? Entonces no tiene sentido tener un deco en cada una de las ALU, de los bits de la ALU, porque a todos le tendría que mandar la misma señal. A todos le tendría que decir 00, 00, 00 para que todos hagan digamos, para que todos hagan la misma operación. En un lugar de eso, lo que hago es más fácil. Y sería, vamos acá, y no sé lo que hice. En lugar de eso, lo que voy a hacer es sacarlo al deco. Sacarlo y directamente sacar las 4 líneas. Saco esto afuera
y habilitó como si fuera una señal externa. Entonces, acá sí voy a tener las entradas externas. Pongan esto. ¿Sí? Van a ser las F0, F1, creo que eran. Sí, F0, F1. Y acá directamente la misma operación. Supongan. Voy a habilitar para este bit. Voy a habilitar para este bit. Voy a habilitar para este bit. Bueno, esto quedó chanfleado, parece. Bueno, ok. Esta sería la operación 00. Después tendría lo mismo la segunda operación. Y bendito, se pegan. Bueno. Esta sería la segunda operación, ¿no? Ustedes me entienden, ¿no? Esto no es para hacer circuito, pero bueno, nos la mañamos. Ok. Segunda operación, y así con la tercera y la cuarta. ¿Sí? Entonces, esto habilitaría la AND lógica para todos los bits, esto habilitaría la OR lógica para todos los bits, faltaría acá la del complemento AB y faltaría la de sumador. No quiero tenerlo el dibujo porque después faltan varias líneas más. ¿Se entiende? Después tengo la misma señal que habilita la habilitación de A, entrada de A, se tiene que cumplir en todos los bits, ¿no? Entonces, estoy tomando la segunda acá. La habilitación, entrada de A, es la misma para todos. Pongan acá. ¿Puedo escribir acá? Entonces esta debería ser en A. ¿Ok? Lo mismo para B. Oh.
La señal de habilitación tiene que ser la misma. Una cosa así. ¿Sí? Obviamente, uy, acá va a venir el A sub 0, B sub 0, ¿sí? Con las dos entradas que me quedan, las dos entradas colgaditas estas, ¿me entiende? Oh, maldito. Acá va a venir el A sub 1, B sub 1. Es decir, eso. Y el último vendría a ser este último. Vendría a ser el A sub 2, B sub 2 o el signo de A, signo de B, si lo quieren ver así. ¿Okay? Me falta el inverso, que también es una entrada de control. Cuando yo quiero hacer el inverso de A, lo tengo que hacer en toda la ALU. Entonces acá también esto es una señal de control. ¿Se entiende? Bueno, todavía me va feo mi dibujo, pero bueno. Lo voy a hacer para acá. Si no, se me mezcla. ¿Ok? Inverso de A. ¿Mm? Así, cuando habilito el inverso, habilito en todos los bits que corresponden a A. ¿Estamos? El DECO me aplica para todos, las señales de habilitación me aplican para todo, obviamente las señales de donde vienen los datos son distintas. Conecté los carries, las salidas externas, y me está quedando carry overflow 0 y signo. Que vendrían a ser los bits de signo. Claro. ¿Y esto cómo se hace para que me recuadre? No sé, ay, que me fonche. ¿Sí? Carries, overflow, 0 y signo.
Bueno, los más fáciles son obviamente el acarreo, que es donde se me va a parar el bit de acarreo del último bit. Ahí, imagínenlo. El signo es el signo del resultado. Perdón. El signo vendría a ser la salida del signo, vendría a ser mi resultado. Y ahí vendría a ser el bit de signo. Un segundito. El 0, uy, ahí estamos en un problema acá. ¿Cómo hago una AND? El 0 que vendría a ser, si el resultado es 0, de acá, este se tendría que poner a 1. Entonces yo tendría que juntar todas las salidas. Mm, mm, esto. Qué feo eso. Bueno, me toma de abajo. Tomo de todas las salidas y si todas son ceros, acá tendría que venir un 1. ¿Qué debería poner acá? Una compuerta NOR. NOR. ¿Podría utilizar una NOR o no? ¿Por qué decir una NOR? Porque cuando entre en cero de todas las salidas, va a salir un 1. Muy bien. En realidad podría ser, tendría que ser, si vos querés, lo normal que nosotros usamos para juntar, que es una AND, ¿no? Una AND, pero tendrían que ser todas las entradas negadas. Porque si este es 0 negado 1 y este 0 negado 1, sería el alu sub 0 negado y alu sub 1 negado y signo negado, ahí me daría acá. Si vos decís eh, esto negado, esto negado, esto negado, por Morgan se transforma en una NOR, como decís vos, ¿no es cierto? Es decir, la negación de las entradas, aplicar Morgan hacia arriba, te queda la otra compuerta negada. Bueno, yo lo voy a poner acá. Le voy a poner así a manopla, porque no sé cómo se dibujan las compuertas acá y no tengo ganas de andar investigando mucho. Así que imagínense que eso es una compuerta NOR. Una compuerta NOR de toda esta entrada y me habilita acá el signo, el 0, perdón. Si quiere ir por demás al medio, no, lo voy a dejar en el medio.
y me va a faltar el overflow. Ahí. El overflow. ¿Cuándo se daba el overflow? Cuando vos excedías la representación, es decir, acá con esta representación yo puedo hacer hasta el positivo 3, porque este me trabaja de signo. La máxima representación en positivo que puedo hacer es poner un 0 diciendo que positivo y todos 1, es decir, positivo 3. Y en cambio con negativo, como el signo, el 0 está dentro de los negativos, dentro de los positivos, me está sobrando una representación dentro de los negativos, entonces me voy hasta el menos 4, ¿sí? Que vendría a ser 1 y 0 y 0. ¿No? Entonces, cuando vos agarrás y sumás, por ejemplo, 2 más 2, ¿sí? Positivo 1, 0, o sea, 0, 1, 0, 0, 1, 0, sumás 2 más 2, el resultado te va a dar 4. En realidad, la representación acá te va a quedar 1, 0, 0, pero como vos sabés que es el signo 1 es negativo, te está dando menos 4. ¿Se entiende? Porque excedió la representación que tengo para 2 bits de magnitud. Y empezó por el otro lado, por los negativos. Entonces, eso es un overflow. ¿Cómo lo solucionás? En principio no lo puedes solucionar con la arquitectura así como está, no tiene solución porque en algún momento se termina la representación de acuerdo a los números que vos tengas. Lo que tenés que hacer es ampliar la cantidad de bits. Acá yo si agrego un tercer bit de magnitud, ¿no? O sea, si hubiera un ALU sub 2 y después el signo, yo podría representar hasta positivo 7. Pero si sumo, no sé, 4 más 3 o 4 más 4, ya me hago un overflow de vuelta. O sea, siempre en algún, como son elementos físicos, siempre en algún punto se termina la representación. ¿Ok? O bien puede pasar a una representación de punto flotante, que a la larga tienen el mismo problema. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por lo menos se lo detecta, te dice, acá hubo un overflow, hubo un problema. ¿Sí? Y con lo que vos sabés que el resultado que te están mostrando está mal. Cuando hay un overflow, el resultado está mal. ¿Se puede corregir? No. Porque no tenés cómo representar a lo que querés representar con la cantidad de bits que vos tenés. ¿Sí? Entonces, según lo que dijo Claudio, ya creo que lo explicó el overflow el otro día, cómo se lo detecta acá. En realidad el overflow, ¿qué es lo que te da? Es decir, cuando operás con números de distintos signos, o sea, un positivo con un negativo, no vas a tener overflow porque siempre el resultado te va a quedar entre los dos valores, entre el positivo y el negativo. ¿Sí? Se hace una suma de un positivo más un negativo, es como que estás haciendo una resta, entonces desde el positivo te va acercando al negativo. Y si haces desde el negativo con una suma del positivo, desde el negativo te acerca al positivo. O sea, siempre te quedas entre medio de los dos, entonces nunca va a haber overflow. El overflow normalmente se da cuando vos operás con 2 bits del mismo signo, es decir, acá está ingresando el signo de A y el signo de B, ¿no? Cuando los 2 bits son iguales del signo, o sea, los dos positivos, los dos negativos, y el resultado te da de un signo distinto. Es decir, sumás 2 positivos y el resultado te da negativo. No existe, está mal. O sumás 2 negativos y el resultado te da un positivo. Entonces, una manera de hacerlo
pero tenés que poner una especie de retardo, es tomar los dos signos y compararlo con el signo del resultado. O sea, el signo ya lo tenés disponible antes de la operación y tenés que esperar a que se haga la operación para compararlo con el signo del resultado. Si son distintos, tenés un overflow. ¿Mm? O la otra manera común que se hace, esto lo tendrían que probar ustedes, es cuando hay un acarreo distinto de la magnitud hacia el signo y del signo hacia el carry. ¿Mm? Cuando hay overflow, hay uno de los dos acarreos. O hay del signo, de la magnitud hacia el signo, hay un acarreo, pero no hay acá un acarreo final, o al revés, hay un acarreo final y no hay acarreo de la magnitud hacia el signo. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando no hay overflow, ¿qué tenés en estos dos acarreos? O bien no tenés acarreo en ninguno de los dos, o bien tenés acarreo en los dos. Tenés acarreo acá de la magnitud hacia el signo y tenés acarreo acá. O bien no tenés acarreo acá en la magnitud y no tenés acarreo acá. ¿Está? Entonces, cuando hay, es cuando hay un acarreo en uno y en el otro no. Entonces, ¿qué puedo poner acá? Y no, esto no me sirve. Maldito, ahí está. Y acá, ¿cómo hago? Vamos a hacer una rauda atravesada de por medio. Vamos a pintar esta vez. ¿Sí hay para pintar? Vamos a hacer con rojo esto. Bueno, imagínense que esto es una hermosa línea. Y acá tendría que poner una compuerta por exclusivo. ¿Sí? ¿Por qué un OR exclusivo? O una OR también funcionaría. Cuando uno de los dos, no, una OR no. Un OR exclusivo tiene que ser. Cuando uno de los dos es 1, se habilita. Bueno, imagínense que esto quedó hermoso. Esta vendría a ser la entrada y esta vendría a ser la salida. Una belleza, creo. No, el profesor me va a matar. Bien. Un OR exclusivo, cuando este o este habilitan, hay un overflow. ¿Ok? El acarreo es el último acarreo, el signo, el 0, estaríamos todos. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Alu-0 Sí. tiene acarreo de entrada? No
en este caso, pero como es, eh, esto, se tiene que replicar el mismo gráfico en todas las ALU, el resto sí tienen acarreo, entonces es como que queda acá. Solamente puede llegar a tener un acarreo de entrada, ¿sí? Cuando vos querés hacer el inversor para hacer la suma, ¿sí? Fíjate, el acarreo de entrada entra a la suma nomás. ¿Mm? Entonces, cuando vos querés hacer, perdón, la resta, ¿sí? Que haces, lo único que te hace el complemento de la base menos 1, porque te cambia 0 por 1 y 1 por 0, ¿no? Pero vos para hacer una resta tenés que hacer para hacer una resta tenés que hacer A más el complemento a 2, no complemento a 1. Entonces ahí sí entraría el acarreo acá atrás. ¿Se entiende? Si no, no tendría acarreo, no tendría sentido, porque no hay nadie, no hay una etapa anterior. Entonces, en este caso, tiene un acarreo de entrada por el inversor. Tiene el acarreo porque es el mismo bloque. Hacé de cuenta que vos compraste 6 bloques iguales y todos tienen un acarreo de entrada y un acarreo de salida. ¿Sí? Claro. Hacé de cuenta que sí, ya viene el bloquecito que vos comprás, que eventualmente lo podés conectar o no. Acá, si vos querés hacer la resta, lo tendrías que conectar con el inversor. Acá se podría conectar, quiero emparchar más, podría conectar el inversor acá. Cuando haces la resta, ¿sí? Cuando haces la resta, que es cuando se habilita el inversor, entraría esto. Entraría el acarreo. Que en el único lugar que vos ves que afecta el acarreo es en el sumador. Cuando hace la operación lógica, como son bit a bit las operaciones lógicas, no influye el acarreo. ¿Está? Sí, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Más o menos con lo que tenemos. ¿Está? Con esto terminamos lo que es ALU. Después ya vienen complementarios, que tampoco no son muchos los complementarios. Y si no hay preguntas, haríamos una introducción a lo que es memoria central. Profe, ¿puedo hacerle una pregunta más respecto al decodificador? Sí, dale. Entonces, el decodificador lo que aclara es qué operación es la que se está por realizar. Claro. Ah, ok. El decodificador te dice, de acuerdo a la entrada, qué salida habilita, y cada una de esas salidas habilitan, si ustedes ven, una operación. O sea, se cuenta que siempre que hay una entrada de A y B, si viene una entrada por A y viene un bit por A y un bit por B, la ALU esta hace siempre la operación. Hace A por B, hace A más B, hace el complemento de B, hace la suma también, ¿sí? Pero están todos ahí, digamos, están todos acá esperando quién es la seleccionada para ir a la salida. ¿Sí? ¿Quién te dice quién es la operación seleccionada? El decodificador. El decodificador te dice, bueno, abrime esta puerta. ¿Por qué? Ustedes ven, viene acá y deja pasar esto, y bueno, esto es lo que va a la salida. ¿Mm? O acá viene la otra habilitación del sumador. Ustedes realizan siempre la operación esta de hora exclusiva y están acá esperando en la puerta. Y si te dice bien, vamos a hacer el sumador, porque habilitó esta operación, habilitó las AND estas, es lo que sale.
Recuerden lo que le dijimos. Siempre yo estoy, digamos, gobernando la salida. O sea, la operación la realiza siempre. Yo estoy gobernando la entrada, en este caso sería al bus o la entrada a algo, digamos. Obviamente acá van los outputs, irían a algún lado, a un registro, al acumulador, a algún lado irían a parar. ¿Estamos? Sí, se entendió. Acá. No sé, Claudio, ¿está por ahí? ¿Te encontraste el PowerPoint? Sí, sí, lo tengo. ¿Qué pasó con las notas, Graciela, que tenía Sí, aparentemente? sí. O sea, evidentemente fue una confusión entre cuando juntamos todas las notas y después las pasamos al CISACATA. Dice que están las notas, no están publicadas. ¿Están las notas en el Drive o están las notas en el CISACAD y no están publicadas? No sé a qué se refiere, pero que enseguida lo va a publicar. Enseguida lo va a... Bien. Bueno, chicos, en el transcurso del día, chequen a ver si están las notas. Por lo pronto, por lo que vemos, nosotros no tenemos ninguna de esas notas. Ni Claudio ni yo. No sé si querés poner la presentación de Sí, memoria. sí. Ok. Sí. ¿Se ve ahí? Sí, anda bien. Ok. Bueno. ¿Qué más? La guía de memoria todavía no está publicada en el campus, pero ahora la vamos a hacer enseguida. Que es básicamente la misma del año pasado. Cambia. No hubo modificación de los ejercicios. Bien. ¿Ya vieron teoría, no? De memoria. Sí, ya lo vimos. Entonces, esto vamos a pasar rápido, solamente para refrescar. Que básicamente, en general, lo que hacemos en la práctica es el cálculo de la cantidad de compuertas, ¿no? Y cantidad de entradas que corresponde a cada una de las partes de la memoria, digamos. Cada una de las digamos, de las partes que corresponde a la memoria central, tanto el decodificador, los puntos de memoria en sí, cuántas compuertas y entradas necesitamos para leer y cuántas compuertas y entradas necesitamos para escribir valores en la memoria. Y eso varía según la organización, según cómo están, según la tecnología básicamente de los puntos de memoria y la organización en general. Entonces tenemos, habrán visto la teoría, que hay básicamente dos modos, dos organizaciones para los puntos de memoria, ¿sí? Cada punto de memoria es conceptualmente un biestable, digamos, donde se almacena cada bit, ¿sí? El análisis se hace básicamente con un biestable RS, ¿sí? Entonces para escribir un valor en el RS, o tenés dos entradas en sí de cada bit y tenés una salida, ¿no? Y de alguna forma
eso después corresponde a la organización general. De alguna forma, cada bit de esa memoria, digamos, se tiene que habilitar para escribir o para leer, digamos. Eso corresponde a la organización en general de la memoria. Pero desde el punto de vista de los puntos de memoria, hay dos organizaciones, ¿no? La 2D y la 3D. Sí. Las 2D, a ver si hago un poco más grande esto. Siento así. Ahí. La 2D no tiene esa organización que ven ahí, que tenemos básicamente dos compuertas AND en la entrada, ¿sí? Con 8 entradas, digamos, o sea, 3 entradas en cada una de las AND de entrada y dos entradas, dos puntos de conexión, ¿no? en la AND de salida, ¿sí? Y para el punto 3D, como para el punto de memoria 3D, como hay doble selección, digamos, doble decodificador, por así decirlo, ahora vemos cómo es, se necesitan más entradas. La cantidad de ANDs no varía, pero la cantidad de entradas aumenta, digamos, o sea, como hay dos entradas de selección, una por fila y otra por columna, entonces necesitamos una entrada más en cada una de las ANDs, lo cual implica que tenemos 11 entradas por puntos de memoria. Eso es fijo, digamos. O sea, cuando hablamos de memoria 2D, punto de memoria 2D, hay 8 entradas y 3 ANDs. Y cuando hablamos de punto de memoria 3D, del tipo 3D, tenemos 3 ANDs, de la misma forma que la 2D, pero la cantidad de entradas se traduce a 11, ¿sí? Se eleva a 11. Sí, tenemos entradas que habilitan para la escritura, entrada en sí, la misma entrada de selección habilita la lectura, ¿sí? La salida del bit, ¿sí? Si tenemos un 1 o un 0 acá, este va a salir por acá, cuando se habiliten estas dos líneas verdes acá, o esta única línea verde acá, ¿sí? Y después la información que ingresa al punto de memoria, eso desde el punto de vista de funcionamiento, ¿no? La información que intenta ingresar o la que queremos escribir en ese punto de memoria, en ese biestable, ¿sí? Se habilita mediante esas mismas señales de selección, ¿sí? En este caso, en la 3D, es selección por fila y columna, ¿sí? Y en el caso de la 2D es una selección lineal, digamos, por palabra, por fila solamente. Entonces, con estas habilitaciones en la entrada, ingresa el valor que viene por la I, ingresa al biestable, ¿sí? Al punto de memoria en este caso. Pero además, para escribir un valor, escribir la información, necesitamos la habilitación de la escritura, que está marcada acá en rojo, ¿sí? La habilitación de la escritura. Eso se corresponde con los inicios de ciclo de memoria, las señales de lectura y las señales de escritura que habrán visto como que llegan a la memoria desde un memoria de la computadora como vista como un bloque, digamos. Tenemos un inicio de ciclo de memoria, tenemos las señales impulsionales, ¿no? de lectura y impulsionales de lectura, ¿sí? Desde un punto de vista de organización, ¿sí? La organización 2D corresponde a una selección, una organización lineal por filas, ¿sí? Cada fila se corresponde a una palabra de memoria, ¿sí? Entonces, tenemos la palabra 0, la 1, la 2 y la 3, ¿sí? Y internamente el punto de memoria corresponde al punto de memoria 2D. Si se fijan ahí, tenemos, por un lado, ingresa la información que queremos escribir, ¿sí? Ingresaría por este punto acá. A ver si tengo acá. Ingresa por acá la información 1, en este caso. La información 1 ingresa acá.
¿sí? Al biestable 1, ¿sí? Si hablamos de una memoria, en este caso tenemos una memoria de 3 bits solamente y 4 palabras, ¿sí? Entonces, está el bit 1, el bit 2 y el bit 3, ¿sí? Entonces, cuando ingresa la información 1, va a ingresar a este primer bit, pero para que se pueda escribir este valor, tiene que estar además habilitada la señal de escritura, ¿sí? La señal de escritura que se propaga a toda la memoria, ¿sí? Entonces se habilita toda la memoria, todos los bits, todas las palabras, todos los bits, con una única señal de escritura acá que se propaga todo. Y por otro lado, también necesitamos saber qué palabra escribir, en definitiva, qué dirección de memoria escribir, que viene a través de un decodificador, de la misma forma como usamos un decodificador de operación que explicaba Rodrigo recién. Tenemos, ingresan una cierta cantidad de bits, ¿sí? En este caso 2 bits solamente, entonces tenemos la combinación 00 me habilita la primera palabra, ¿sí? La palabra 0. La combinación 01 habilita la palabra 1, la combinación 10 la palabra 2 y así, ¿no? Si tenemos más palabras, vamos a necesitar más bits en el decodificador, ¿sí? Para seleccionar unívocamente cada una de las palabras de la memoria. Y la lectura se habilita acá, ¿sí? Por un lado tenemos la selección, ¿no? Como la activación de la selección de la palabra que me activa. Supongamos que tenemos la combinación 00, ¿no? Que está, si vemos en el ejemplo acá, tomado del Logisim, si en el RS, ¿no? Que tiene en este caso 2 bits, hay un 00, entonces estaría habilitando la palabra 0, ¿sí? Con esta combinación, entonces tengo acá la primera palabra acá arriba seleccionada, ¿sí? Entonces se activa esa primera palabra y esos valores van a venir acá a estas ANDs de lectura, ¿sí? Entonces tenemos ANDs de lectura, ¿sí? ANDs de lectura que se habilitan con esta señal de leer la memoria, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, el decodificador, ¿sí? Que en la selección, en la organización 2D es un decodificador simple como lo conocemos, ¿sí? Una serie de ANDs, una AND por cada palabra. Y tenemos los puntos de memoria, ¿sí? Que están acá, entonces tenemos que calcular según el tipo de si es 2D o 3D, tenemos que calcular cuántas ANDs tienen, es el total de puntos de memoria, cuántas entradas. Y tenemos por otro lado la escritura, que en este caso, que en esta organización no hay ninguna AND, ¿no? Porque la señal de escritura llega a cada uno de los biestables, entonces las entradas ya están contabilizadas en el punto de memoria. Y la señal de lectura, digamos que es el cuarto componente, ¿sí? La señal de lectura que llega a estas ANDs, entonces tenemos una AND por cada bit que queremos leer, ¿sí? Una AND por cada bit que queremos leer y 2 entradas por cada una de las ANDs, ¿sí? Una entrada que es para la señal de lectura en sí y la otra entrada que corresponde al bit que viene de del bit de la palabra que está seleccionada acá arriba. Repasando rapidito así la 3D, ¿sí? La 3D, si lo habrán visto en la teoría, que se trabaja con 2 decodificadores, ¿sí? Entonces la cantidad total de bits de la dirección se divide en 2 grupos, en el grupo de columnas y en el grupo de filas. En este caso estaremos hablando de una dirección de 4 bits, entonces 2 bits vienen para la columna y 2 bits vienen para las filas. Y como habíamos visto en el punto de memoria 3D requiere 2 señales de selección, una por columna
y otro por fila, que se aplican de esta forma, ¿sí? Desde un punto de vista global, ¿sí? Tenemos una selección por fila que ingresa desde arriba, por así está graficado así, ¿no? Ingresa acá, entonces selecciono toda la fila, y una selección por columna que ingresa por acá, que me selecciona toda la columna esta. En la intersección donde se habilita, supongamos que acá ingresó un 1,0 y acá ingresó un 0,1, entonces esta es mi intersección y esta es la palabra que se selecciona para leer o para escribir, digamos. Por un lado, ¿no? La selección. Entonces, habrán visto, ¿no? Les habrá explicado el profesor de que esto, cómo se lo ve esto es lo que vemos acá es el bit 0 de la palabra, ¿sí? Y en esta intersección estamos habilitando toda esta palabra y los demás bits de la palabra están hacia atrás como una vista tridimensional, digamos. Ahí la organización 3D. Y estas señales de selección se propagan a toda la palabra hacia atrás, o sea, todos los bits de la palabra se habilitan, digamos. ¿Se entiende? Entonces, cuando queremos escribir, ¿sí? Nuevamente hay una sola señal que habilita toda la memoria para escritura, que es la señal W acá, ¿sí? Y cuando queremos leer, se habilita esta señal acá, ¿sí? Esta señal que hay una AND acá y una OR que congrega, digamos, todos los bits de las distintas columnas en este caso, y una señal de lectura que habilita la salida de ese bit. Esto lo que está viniendo acá, en esta lectura acá, esta OR y esta AND, lo que está viniendo acá es el primer bit de la palabra, ¿sí? Para el siguiente bit de la palabra voy a tener otra AND y otro grupo de esta lógica, digamos, ¿no? Pero esta señal de lecturas otra vez se propaga a todas las ANDs de la lectura, ¿sí? Después cuando hagamos los cálculos se va a ver mejor. Con la organización 2,5D es una combinación donde el punto de memoria es del tipo 2D, pero la organización es 3D. Justo, no sé si ustedes están viendo, el decodificador, el decodificador de columnas está acá abajo, ¿sí? Y me habilita cada una de las columnas, ¿sí? Y el decodificador de filas sigue igual, me habilita cada una de las filas, ¿sí? El decodificador de columnas tiene en realidad una lógica adicional que con estas ANDs se habilita la columna determinada para escritura y con estas ANDs se habilita la columna específica para la lectura, ¿sí? Y además la señal de lectura como la teníamos antes se mantiene igual, digamos. O sea, la lectura en definitiva en 2D y 3D es la misma, ¿sí? Porque hay una AND por cada que habilita la salida del primer bit de acá. Pero lo que cambia bastante, digamos, lo que cambia y se presenta acá es la lógica con la que se hace la escritura y la lectura, digamos, correspondiente con el tema del segundo decodificador, el decodificador de columnas. Bien, y eso es todo como desde un punto de vista de repaso. Así que para los ejercicios tenemos, empezamos con los más básicos. Tenemos el primer ejercicio, por ejemplo, tenemos una unidad de memoria de 8.192 palabras, ¿sí? De 16 bits por palabra, ¿sí? Entonces, ¿cuántos flip-flops se necesitan para el registro de dirección de memoria y el registro de palabra de memoria?
Sí. Sí. Se ubican cuáles son los registros de dirección de memoria y cuál es el registro de dirección de palabra, de registro de palabra. ¿Se acuerdan de la teoría? Chicos, ¿alguien? ¿Algún comentario? ¿Cuál es el registro de dirección de memoria? ¿Se lo ve acá? ¿El bus S puede ser? Claro, es el que está conectado al bus S, sí, el bus de... Claro, que está conectado al decodificador. Claro. O sea, el registro de dirección de memoria es el que está conformado por estos 2 bits en este caso. ¿Sí? ¿Sí? Yo tengo acá, si esto lo hago transparente, ¿sí? Este es mi registro, ¿sí? Esto conforma mi registro RS, ¿sí? Entonces yo tengo un bit 0 y un bit 1 en este caso, ¿sí? ¿Está? Entonces, ¿y el registro de palabra cuál es? ¿Se lo ve acá? Sería el bus M, que sería el resultado de la memoria esta. Estaría abajo de los handler, ¿puede ser? Claro. Entonces, esto tengo el decodificador acá. Sí, organizamos esto un poquito. El registro, esto es registro de dirección. Sí, y esto lo dejo acá como el decodificador. Esto es de la dirección. Vamos a hacerle así. Esto. Y vamos a ponerle ahí. Y tengo el registro de... a ver, decía la presentación, acá el registro de palabra de memoria. ¿Sí? Como decía el compañero, es el que está acá abajo. ¿Sí? Uy. Perdón. Es el RPM, ¿no? Que va a estar conectado acá, que en este caso va a tener registro de palabra. Que va a estar conectado, va a estar recibiendo, en este caso, ¿cuántos bits tiene el registro de palabra de memoria? Para este caso, este ejemplo acá. 16. No, no, no. Ah, bueno, en ese caso de la espera, imagen sería 3. 3 nomás, ¿sí? Claro. O sea, teníamos palabras de 3 bits, ¿sí? Y teníamos, ¿cuántas palabras? En este caso. 4 palabras. 4 palabras, sí. 4 palabras de 3 bits cada uno. Y para este caso de 4 palabras teníamos ¿cuántos bits del RS? O bits de dirección. 2 bits. 2 bits solamente, ¿sí? Entonces, lo que les pide acá el ejercicio dice ¿cuántos flip-flops, ¿no? se necesitan para el registro de dirección de memoria? Sigamos. Vamos a trabajar acá nomás. Ok. Sí. Respuesta a la primera, entonces. ¿Cómo determinamos la cantidad de bits?
para el registro. Esto separamos así. Después lo vemos. Vamos con lo primero. ¿Cuántos bits tengo? ¿Cuántos bits necesito para el registro de dirección? ¿Quieren hacer el cálculo ahí? Me dicen. 2 a la n. ¿Qué es 2 a la n? ¿Qué es? Porque 2, ¿qué es n? 16. 16. ¿Qué tenemos acá? Tenemos 8192 palabras, ¿sí? De 16 bits cada una, ¿no? Cada palabra. En este ejemplo que teníamos 4 palabras de 3 bits cada una. En cambio acá tenemos 8192 palabras de 16 bits cada una. Pregunto nuevamente, ¿cuántos bits necesito para el registro de dirección? Dos a la n, ¿por qué 2 a la n? N 16, no, no es 16. En este caso el n no es 16. ¿4 puede ser? El RS y el RPM. A ver qué me escriben acá en el chat. Que no veo el chat. ¿Por qué no veo el chat? ¿Dónde está el chat? Ahí está, ahí veo. 4. No, no es 4. A ver, pensemos un poquito. Dice 8192 palabras. Si hacemos olvidémonos del 16 bit. Por un momento, olvidemos del 16 bit. Pensemos en esta, en la cantidad de palabras. Y volvemos acá. Acá tenemos 4 palabras. ¿Sí? Y para direccionar, para identificar o seleccionar cada una de estas 4 palabras, ¿cuántos bits necesitaba acá? Esto resultaba en 2 bits. Entonces, con 2 bits yo puedo generar ¿cuántas combinaciones diferentes? Escucho. Con 2 bits hacías 4 combinaciones diferentes. 4 combinaciones diferentes, correcto. Entonces, con 4 combinaciones diferentes yo puedo identificar cada una de las 4 palabras. ¿Sí? Pues cuando está en 00, como es este ejemplo acá, yo selecciono la palabra 0. ¿Sí? Cuando está en 10, a ver si habilito esto. Si está en 10, se me habilita la palabra 1. Cuando está en 01, ¿no? Me habilita la palabra 2. Y cuando está en 11, me habilita la palabra 3. Entonces, con los 4 valores diferentes, yo tengo la forma de generar una señal para cada una de las palabras. Entonces, ¿cuántos bits necesito para seleccionar cada una de las 8192 palabras? ¿Qué son los 8192? Son la cantidad de combinaciones que necesito generar. Entonces, ¿cómo genero 8192 combinaciones diferentes? ¿Con cuántos bits necesito? ¿No? No.
Para generar 8, vamos a lo más fácil. Para generar 4 necesitaba 2 bits, ¿no? Porque 2 a la 4, 2 al cuadrado es 4. Para generar 8 combinaciones, ¿sí? Para generar 8 combinaciones, ¿cuántos bits necesito? Dos. ¿Cómo 2? 3, dice Lucas 3. ¿Por qué 3? 2 al cubo me da 8, ¿no es cierto? Y si necesito generar 16 combinaciones diferentes, no es este 16. O vamos a poner otro ejemplo. Si necesito generar 32 combinaciones diferentes, ¿cuántos bits necesito? Escucho, chicos, 5. Lucas, 5. Porque 2 a la quinta es 32. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es la potencia. 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la quinta en este caso. Pero si yo tengo la cantidad de combinaciones, ¿cómo hallo la cantidad de bits? Yo tengo en este caso 8.192 combinaciones diferentes. ¿Cuántos bits necesito? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para resolver esto? Matemáticamente, chicos. Acuérdense de matemática. Puede ser que necesites 13 bits, 13 bits. ¿Por qué 13 bits? porque si el n es lo que estamos buscando, o sea, el número elevado a 2, necesitas bajar ese exponente, y en una ecuación se puede hacer con el logaritmo natural. Claro. Y después tenés que pejar la n nomás. Claro. Sí, o sea, está bien. Sí, por ese lado es. En general, la fórmula para hallar la cantidad de bits que necesito para una determinada cantidad de combinaciones es utilizando el logaritmo. ¿Sí? Logaritmo en base 2, ¿sí? O si no, logaritmo de 10, por ejemplo, sobre logaritmo de 2. En general, los que tengan posibilidad de resolver logaritmo en base 2, acá puedo poner text, logaritmo en base 2, de la cantidad de bits, de la cantidad de combinaciones, perdón. Lo dejo así. Así. De 8.192 en este caso. ¿Sí? ¿Y esto me da cuánto? O lo que es lo mismo, si los que no tengan para resolver logaritmo en base 2, pueden hacer logaritmo, a ver, ¿cómo es esto? Logaritmo en base 10, por ejemplo, ¿sí? De esto ¿sobre qué? El logaritmo en base 10 de 2 sería. De 2, correcto. De 2. O lo que es lo mismo, logaritmo natural, le pueden poner en lugar de log. Claro, sí. Sí, es lo mismo. Entonces, ¿y esto me da cuánto de resultado? 13. 13. Bien. Entonces, esta es la cantidad de bits que necesito. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 8.192 palabras, ¿sí? Yo voy a tener, eso corresponde en el decodificador a 8.192 combinaciones diferentes, ¿sí? Que yo necesito generar. Y entonces, la pregunta es ¿cuántos bits necesito para eso? Entonces se resuelve de esta forma. ¿Sí?
La otra pregunta que tenía acá dentro de ese ítem era ¿cuántos bits tiene el registro palabra de memoria? Escucho. Chicos. ¿Cuántos bits tiene el registro palabra de memoria? Para este ejemplo acá. 16, sí. Les está diciendo acá de que es una memoria que tiene capacidad de 8192 palabras de 16 bits. Está aclarado acá. Es cada una. ¿Sí? Cada palabra, ¿no? Entonces, en este caso, el RPM tiene esa misma cantidad de bits, ¿sí? Porque necesita tanto almacenar esos 16 bits cuando viene de la memoria, cuando estamos haciendo una lectura, ¿sí? En este caso, cuando baja de la memoria al RPM, necesita la capacidad suficiente para almacenar cada uno de los bits. Y también cuando, lo mismo, cuando viene, por ejemplo, un resultado de la ALU de 16 bits, intenta entrar en la memoria, que en el gráfico está acá arriba, ¿no? Pero el registro del RPM es el mismo. Va a venir por acá y también necesita almacenar la cantidad total de bits que vienen de la ALU, que en ese caso van a ser 16. ¿Sí? Bien, volviendo acá. Está, entonces 16 bits. Ahora, el segundo ítem que dice, ¿cuántas palabras podrían direccionarse en memoria si el registro de dirección de memoria tiene 14 bits? Escucho. Acá lo que ¿qué está diciendo? Está diciendo que el RS tiene 14 bits. ¿Sí? Entonces, si el RS tiene 14 bits, ¿cuántas palabras puedo direccionar? 16.384. ¿Y eso sale de dónde? Dos a la n, con n igual a 16. No, 14, claro, 14. Está bien, n igual a 14, perfecto. Está, entonces acá tengo 14. Esto sería n, ¿no? Con n igual a 14. Entonces tengo 2 elevado a la 14, que me va a dar 16.384. Así está. Palabras. Ahora le damos formato para que se entienda. Formato. Así. Esto. Ahí. ¿Está? Entonces, esta es la operación inversa, digamos, 2 a la n me va a dar la cantidad de palabras cuando n es la cantidad de bits del RS. ¿Está? Bueno, esto fue el ejercicio 1, ¿no? Ok. Después. Bien. El siguiente ejercicio dice, determine la cantidad de compuertas AND del decodificador de una memoria con 4096 palabras de 4 bits cada una. Si la memoria tuviera 8192 palabras, y si la memoria tuviera 8192 palabras, que es la misma cantidad de antes, ¿no? En ambos casos se trata de memoria de selección lineal, que es la memoria 2D, ¿no?
Selección lineal es lo mismo que decir memoria 2D. Demuestre cómo obtiene las cantidades, determine si es posible economizar la cantidad de compuertas y cómo lo haría. En general, este es lo mismo que el ejercicio anterior, ¿no? Así que lo vamos a dejar para que lo hagan ustedes. Acá la cantidad de compuertas AND corresponde directamente a la cantidad de palabras, ¿sí? Pues si vemos acá del gráfico este, ¿sí? Una palabra es una AND, ¿sí? En el decodificador, ¿sí? Por eso, lo que pasa es que acá estamos hablando de un decodificador, como dice el enunciado acá, un decodificador lineal, o sea, un decodificador 2D. Entonces tenemos una AND por cada palabra. Entonces, cuando le dice que el decodificador tiene 4.096 palabras, significa que son 4.096 ANDs, perdón, eso corresponde a que la memoria tiene 4.096 palabras, ¿sí? Y en este caso son de 4 bits. La cantidad de bits no influye, la cantidad de bits por palabra no influye en el decodificador, ¿sí? Como vimos en el cálculo este, no tiene nada que ver, digamos, o sea, la cantidad de bits que tengo por palabra con la cantidad de palabras, ¿sí? La cantidad de palabras me va a afectar al RS, pero la cantidad de bits por palabra me va a afectar el RPM y todo lo que está enganchado ahí, digamos, el BUGM, la ALU y demás. ¿Está? Entonces, este queda para ustedes, en todo caso, cualquier cosa después consulta. En el 3, ¿sí? En el 3, cuando la memoria de palabras, cuando el número de palabras de una memoria es grande, es conveniente usar celdas de almacenamiento binario en 2 entradas de selección. La entrada X para horizontal y entrada Y para vertical. Eso acá ya entramos en memoria 3D, ¿sí? Porque tenemos, acá cuando habla de selección X horizontal y selección Y vertical, corresponde a selección por fila y por columna, digamos, ¿sí? Entonces dibuje una celda de almacenamiento binario con biestable D que tenga entrada selección X e Y. Bueno, acá queda tarea para ustedes, ¿sí? Queda tarea para ustedes. Si tienen, en vez de esto, un RS, un biestable RS, ¿sí? En vez de un RS, uy, se me terminó la pila del mouse. Aguánteme un segundito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si tenemos, en este caso tenemos un RS de biestable, ¿no? Como punto de memoria. Si tuviésemos un biestable D, ¿cómo sería esa estructura, digamos, cómo quedaría, cómo debería ser, digamos, la estructura del punto de memoria si es en un biestable del tipo D, ¿sí? Ahí queda como ejercicio para ustedes, si después lo quieren subir al campus, lo comparten y lo revisamos, ¿sí? Pero es más bien un ejercicio de análisis, de análisis tipo lo que veníamos haciendo con ALU, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es este primer punto, no? Después esquematice la memoria de 64 palabras de un bit que utilice celdas 2D y organización 3D. Ahí estamos hablando en este esquema acá, ¿sí? En este esquema acá, donde tenemos celdas 2D y organización 3D, ¿sí? Acá tenemos la celda 2D y la organización 3D, ¿sí? ¿Está? Entonces, esta es la forma. Lo único que varía acá es que tienen una memoria de 64 palabras, ¿sí? De un bit cada una. Entonces, estaríamos viendo solamente, o sea, todo lo que necesitan es el primer plano porque es un solo bit
por palabra, ¿sí? Pero tenemos 64 palabras, ¿sí? Entonces, ¿cuántas palabras tengo acá, en este esquema acá? Pregunto. Pero respuesta. Contundente. ¿Cuántas palabras tengo acá? 4. No, no son 4. Estos son 4 palabras. ¿Sí? Acá tengo 4 palabras de 3 bits cada una porque tengo una organización 2D, una organización lineal. ¿Cuántas palabras tengo acá? Acá dice Ian, dice 16. La organización es 3D, correcto. Acá tengo 16 palabras, porque acuérdense que acá las palabras se organizan por fila y por columna, ¿sí? Fui al revés, ¿no? Son columnas y después filas, ¿no? Tengo 4 columnas y 4 filas. Los bits subsiguientes aparecen más atrás, ¿no? Acá lo único que estoy viendo es el primer bit. Lo mismo acá, ¿no? La 3D. Entonces, en este caso lo que estoy viendo son 16 palabras. Lo que tengo acá son 16 palabras y veo el primer bit. Lo que les pide el ejercicio es una memoria de 64 palabras. Entonces, ¿cómo debería ser la organización acá? ¿Cuántas columnas tengo y cuántas filas? Para 64 palabras. Pregunta así rápida. 8 y 8. 8 y 8, ¿Puede ser? correcto. 8 por 8, 64. Bien. Entonces voy a tener 8 filas, 8 columnas y 8 filas, y con eso me da una memoria de 64 palabras. ¿Está? ¿Ok? Bueno, entonces, ahora después ya entra. ¿Alguna pregunta hasta acá? Resuelvan después cada uno de estos ejercicios y si tienen duda, compartan con los compañeros y pueden compartir en el campo y lo revisamos, ¿sí? Pero es importante que resuelvan, si estamos yendo ahí. En el ejercicio 4, ¿sí? Sí. El ejercicio 4 dice, para una memoria de 8192 palabras de 16 bits, es igual que el ejercicio 1, ¿no? En ese sentido. Comparar la cantidad de compuertas AND y entradas de cada una de ellas, analizando puntos de memoria y decodificador. Bueno, ahí vamos a hacer una pausa. Vamos a tomar esto. Cantidad de compuertas AND. Y dice comparar entradas a cada una de ellas. ANDs y entradas a cada una de ellas. Vamos a hacer acá y vamos a ver si resolvemos esto. A ver, voy a hacer. Ahí está. Ahí está. Para una memoria de 8132 palabras y de 16 bits cada una. 6 bits por palabra. Entonces, el ejercicio pide analizando punto de memoria y decodificador. Vamos primero con el decodificador, ¿sí? Es lo que ya vimos, ¿no? Un poco. Si tenemos un decodificador, acá habla de 2D, 3D y 2,5D. Si con 8192 palabras habíamos analizado que para el 2D, ¿sí? Para 2D, ¿cuántos bits necesitamos en el decodificador?
13. 13, ¿no? 13 bits, ¿sí? 13 bits. Esto es por ejercicio 1, ¿sí? Ejercicio 1 habíamos resuelto que eran 13 bits y está todo el desarrollo de la fórmula y demás, ¿sí? Bien. Ok. Ahora, si vamos al caso 3D, ¿sí? Caso 3D, ¿cómo determino ahí? ¿Cuántos bits voy a tener? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se obtiene la cantidad de bits que necesito? ¿Alguna idea? Repasamos la organización 3D. El decodificador está dividido en dos partes, ¿no? Por un lado el decodificador de fila y por otro el decodificador de columnas, ¿sí? Y la cantidad total de bits, que en este caso son 13, eso no varía, ¿sí? Pero esa cantidad de bits se divide en dos bloques, ¿sí? En un bloque de fila y un bloque de columnas. En este caso teníamos una cantidad de bits total de 4, entonces fueron 2 para fila y 2 para columnas, ¿sí? Entonces, acá, yo haría cuántos bits corresponde a fila y cuántos bits corresponde a columnas. Yo tengo que dividir el 13 en una cierta cantidad en m, ¿sí? M para las filas, si llamamos m para las filas, m bits para filas y n bits para columnas. ¿Sí? ¿Cuánto corresponde a m y cuánto corresponde a n? No sé si lo vieron en la teoría, estimo que sí. La idea es distribuir en forma lo más similar posible, digamos, lo más parecida posible. Si tenemos un número par de bits, va a ir la misma cantidad a ambos. En este caso tenemos un número impar de bits, ¿sí? Entonces vamos a asignar 6 para un lado y 7 para otro, ¿sí? Entonces m va a ser, supongamos que m sea 6 y n sea 7, ¿sí? Entonces, ¿estamos ahí? Eso es así es como eso es así nomás, digamos, o sea, no es que hay mucha lógica para determinar esto, digamos, o sea, si yo tengo una cantidad impar de bits, yo asigno un bit más a un grupo que al otro, digamos. Entonces, lo que tengo que determinar ahora es cuántas ANDs tengo acá. Esa cantidad de bits en el decodificador 2n, ¿cuántas ANDs tenía acá? Pregunto. ¿Cuántas ANDs La tengo? cantidad de palabras. Cantidad de palabras. Entonces tengo cantidad, si anoto así con un numeral de ANDs, para decir la cantidad de ANDs es igual a 8192, ¿sí? ¿Y cuántas entradas tengo acá? ¿Se acuerdan que era una entrada? ¿A qué correspondía una entrada? ¿A qué nos referimos cuando decimos entrada? Las entradas son, en este caso, en el punto de memoria, las entradas son cada una de las conexiones, ¿no? Los diodos que van para las conexiones de acá, ¿sí? En este caso tengo, por dar un ejemplo nomás, en el caso del 3D tengo 4 entradas acá, 4 acá y 3 acá. Entonces tengo 11. Las entradas en el decodificador son cada una de estas conexiones acá. Acá tengo 2, acá tengo 2, 2 y 2, ¿sí? Entonces, en un decodificador acá tengo
o 4 palabras y para eso necesito 2 bits. Y esos 2 bits me genera una conexión en cada una, me generan 2 conexiones en cada una de las ANDs. Entonces tengo cuántas entradas tengo acá. ¿Cuántas entradas tengo en este decodificador? Las NOT no se contabilizan. Se contabilizan solamente las conexiones a ANDs. ¿Cuántas entradas tengo acá? 4 puede ser. No, 4 son la cantidad de palabras. Las entradas son la cantidad de entradas de las ANDs. La cantidad total de entradas 8. de las ANDs. 8. Porque pues, tengo 4 palabras y cada una, y el RS tiene 2 bits. Entonces tengo 2 por 4, me da 8. Entonces, si lo trasladamos a este caso acá que tengo 8.192 palabras, o sea, tengo 8.192 ANDs. ¿Cuántas conexiones le llega a cada AND? Por 2. ¿Cómo? Multiplicar por 2. ¿Por qué por 2? ¿Por qué 2? Y cada AND tiene 2 entradas. Claro, en este caso yo tengo cada AND tiene 2 entradas porque yo tengo 2 bits en el RS. Cada uno de esos bits me genera una entrada en la AND acá. Pero en el otro caso yo tengo 13 bits en el RS, ¿correcto? O sea, yo acá tenía 13 bits. Tengo 13 bits. Puede ser la cantidad de bits por la cantidad de palabras. Claro, la cantidad total de entradas es la cantidad de bits por la cantidad de palabras. La cantidad de entradas del decodificador. ¿Sí? La tengo. Esto es así. Entonces, es la cantidad de ANDs por la cantidad de bits. ¿Sí? Ponemos acá, numeral, cantidad de bits. Siempre del decodificador. Y esto corresponde a... ¿Cuánto me da esto? O sea, 13 por 8.192, ¿cuánto da? ¿No? ¿Ni una calculadora ahí? A ver cuánto me dice. 13 por 8.190. Sí, 8.192. 106, ¿sí? Era 106, 4, 96. ¿Está? Esta es la cantidad de bits, la cantidad de entradas que tengo en el decodificador del tipo 2D. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Cuántas ANDs tengo acá? Depende de qué decodificador estemos analizando, ¿puede ser? No, total. Pues siempre se total. habla, claro. Claro, depende de eso, sí, correcto. Pero yo necesito acá la cantidad total, sí. Pero está bien lo que voy a decir. Dependiendo de la cantidad de bits que tengo en cada decodificador, me va a generar más o menos ANDs. Entonces yo tengo, sería, ¿cómo obtengo acá? ¿Cómo se resuelve esto? 2 a la m más 2 a la n. ¿Sí? Con esto. Así. ¿Está? Y ahora me quedo ahí.
Esto, para este ejemplo, ¿cuánto es? O sea, es... Acá tengo 7, ¿no? Y acá tengo 6. ¿Y esto cuánto me da? $192. 192 solamente, ¿no? O sea, 2 a la sexta es 64, más 2 a las 7 es 128, 192 ANS, ¿sí? ¿Está? Entonces, para saber la cantidad de bits en el 3D, necesito analizarlo por, digamos, como si fuera una 2D y ahí distribuirlo. Claro, la cantidad de bits que vos tenés siempre va a ser fija, digamos. O sea, el RS tiene 13 bits. El bus S tiene 13 bits. Eso es fijo en los dos. Pero cómo se distribuyen internamente para direccionar las palabras, ahí donde varía, digamos. O sea, por un lado yo tengo una organización lineal, que yo tengo linealmente en un solo decodificador, ¿sí? Tengo todas las ANDs. Entonces yo voy a tener 2 a la n, 2 a la 13 directo. Pero en el otro caso, en la 3D, yo distribuyo esos 13 bits que llegan en la mitad para un lado y mitad para otro, más o menos, si es impar. Y con eso yo calculo después. Entonces, eso ahí donde se genera, digamos, el beneficio de usar la 3D, la organización 3D con respecto a la 2D, ¿sí? Pues fíjense, yo con 13 bits en ambos casos, yo tengo, por un lado, tengo 8192 ANS, o sea, un decodificador muy grande, ¿sí? Comparado con estas 8190, con las 192 ANS que tengo distribuido en los dos decodificadores, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces, y la forma de calcular es esta, ¿sí? Acá tengo 2 a la n más 2 a la m y eso me da el valor, ¿sí? Ahora, ¿cuántas entradas tengo? Que es el otro ítem, digamos, que les piden esa parte. ¿Cuántas entradas? Y con eso cerramos hoy. ¿Cómo calculo la cantidad de entradas? En este caso calculaba, En este caso yo calculaba la cantidad de entradas como la multiplicación de la cantidad de ANDs por la cantidad de bits. Y me daba esto, ¿no? En este caso, porque esto era un único decodificador, donde todas las entradas llegaban ahí, todos los bits llegaban ahí. Entonces, todas las ANDs estaban concentradas en ese mismo lugar, por ende, todas las entradas se realizaban en ese único decodificador. Pero en este caso yo tengo dos decodificadores. Por un lado tengo uno al que le llegan 6 bits y en el otro le llegan 7 bits. Entonces, ¿cuántas entradas tengo en total? Sería 2, por ejemplo, 2 a la m por m más 2 a la n por n. Correcto, ¿sí? Entonces, si llevo esto es m multiplicado por esto más n multiplicado por esto, ¿sí? Porque tengo dos decodificadores separados. Entonces, esto es 6 por esto y esto es 7 por esto. ¿Y cuánto me da eso? ¿Alguien me puede...? 1280. 1280. Bien. Entonces, fíjense que acá yo tengo 106.000 entradas y acá tengo solamente 1280 entradas. Económicamente es mucho mejor,
digamos, porque cada una de esas ANDs y cada una de esas conexiones corresponde a costo monetario, digamos, de componente físico que yo tengo que usar para implementarlo, digamos, ¿no? Entonces, si yo lo puedo hacer con menos recursos hardware, digamos, es mucho mejor. Entonces, ese es el beneficio de la 3D con respecto a la 2D. ¿Sí? A ver. Entonces, analizamos el decodificador utilizando organización 2D, 3D y 2,5D. Entonces, repasando acá rapidito, ¿qué es lo que falta hacer? Falta calcular lo mismo, ¿sí? O sea, hacer el cálculo para el punto, vamos con el 2,5D. Fíjense cómo está organizado el 2,5D con respecto a las anteriores, ¿sí? ¿Sí? En el decodificador, ¿qué pasa con respecto a los anteriores? ¿A cuál se parece? El decodificador de la 2,5D, ¿a cuál se parece? ¿A la 3D o a la La 2D? 3D. A la 3D. Y más que parecerse, es idéntico, ¿no? Es igual. Entonces, si yo tengo la cantidad de ANSI de entrada para la 3D, es el mismo para 2,5D. ¿Está? Entonces, ponemos 2,5D. Es, en términos del decodificador, ¿no? Es igual a, igual a 3D, ¿sí? Esto, acá estamos en la página del decodificador, ¿sí? Todavía no entramos en el punto de memoria, ¿sí? Entonces, el punto de memoria tienen acá, representado acá, y seguramente lo habrán visto en la teoría también, es la cantidad de ANDs que hay y cantidad de entradas, ¿sí? Tenemos 3 ANDs y 8 entradas, y acá tenemos también 3 ANDs, pero tenemos 11 entradas, ¿sí? En 2D y 3D. En la organización 2D se utiliza un punto de memoria 2D, en la organización 3D se utiliza un punto de memoria 3D, y en la organización 2,5D se utiliza un punto de memoria ¿de qué tipo? Pregunto. 2D. 2D, muy bien. Entonces, con eso, con ese conocimiento teórico, pueden resolver esta parte acá, que es del otro, de la otra parte que les pide acá, el punto de memoria, ¿sí? Sí, considerando que son 8.192 palabras de 16 bits. ¿Cuántos puntos de memoria en total tengo? Esa es por ahí la única que les va a quedar. ¿Cuántos puntos de memoria en total tengo? Ya nota acá arriba. En total. Cada bit de la memoria es un punto de memoria. Entonces, ¿cuántos puntos de memoria tengo con esta memoria acá? En este caso yo tenía 4 palabras de 3 bits cada una. Sería la multiplicación de la cantidad de palabras por la cantidad de bits. Correcto. Entonces tengo 8.192 palabras por 16 bits. Esto vamos a hacer una nota acá abajo porque si no se va a mezclar todo. Puntos de memoria es así. A ver si achicamos un poco el texto de esto. Así.
Esto es 3D, esto es 2D y esto es 2,5D. Entonces, punto de memoria es la cantidad de palabras por la cantidad de bits, que en este caso son, ¿cuánto da esto? 131.072. 131.072 Sí, así es. puntos de memoria, ¿sí? ¿Está? Entonces, lo único que tienen que hacer es, dada esta cantidad total de puntos de memoria, que eso es fijo por el tamaño de la memoria. Eso no depende de la organización 2D o 3D. Lo que tienen que calcular acá ahora, a partir de este, es cuántas ANDs tiene en total, por un lado 2D y por otro 3D, y cuántas entradas tiene. Que eso le queda como tarea para ustedes y a partir de ahí seguimos la clase que viene con los ejercicios que siguen. Pero básicamente eso es lo que corresponde a memoria. Vamos a seguir haciendo ejercicios, digamos, ya sería después del parcial, ¿no? Después del parcial del sábado. ¿Está alguna pregunta hasta acá? Y cerramos, pues ya son 10. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Profe, ¿puedo volver a Sí. repetir cómo hizo para que sea M sea igual a 6 y N igual a 7? Porque en esa parte me perdí. Sí, en general, vos haces que los dos decodificadores sean idénticos o iguales, ¿sí? En cantidad de bits. Cuando vos tenés un número par de bits, ¿sí? Como es el caso teníamos 2 bits, perdón, en este tenemos 4 bits, entonces destinamos 2 acá y 2 acá. Simples, termina la historia. Pero en este caso tenemos 13 bits, ¿sí? Esa cantidad 13 bits es fija, digamos, eso no varía según la organización. Pero lo que varía es cómo asignás esos bits internamente para direccionar. Entonces, ¿cómo decido a cuál asignar 6 y a cuál 7? Bueno, el criterio es asignar la misma cantidad o diferencia de uno a un decodificador y a otro. Entonces yo asignando 6 y 7 cubro los 13 bits que tengo, ¿sí? Distribuyo los 13 bits. Después, más adelante, vamos a ver a cuál corresponde asignar a mayor cantidad de bits. Si a M le asigno 6 o a M le asigno 7, digamos. Eso después vamos a ver cuando calculemos la parte de escritura y de lectura. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Quedó? ¿Más o menos? Sí, profe, gracias. Okay. Dale. Bueno, quedamos ahí. Y nos vemos el sábado. Ya seguramente les vamos a estar publicando, digamos, la cantidad, el horario específico y los links para acceder al Zoom, digamos, del sábado. Y después, el martes que viene con la clase. Cualquier cosa, estamos ahí disponibles en el foro para consultas. Nos vemos, chicos. Chao.